¿Cómo están ustedes? En este primer encuentro les voy a hablar del plan de estudio de la carrera del profesorado de Educación Especial con orientación en discapacidad intelectual, carrera que ustedes van a empezar a cursar. También les voy a hablar del correspondiente régimen de correlatividades y el régimen de cursada. Ahora, si me permiten, voy a compartir con ustedes un PowerPoint. Lo que vamos a tratar ahora es el plan de estudio de la carrera del profesorado de Educación Especial con orientación en discapacidad intelectual. El plan de estudio está conformado por unidades curriculares, que a su vez están agrupadas en campos de conocimiento. ¿Qué es una unidad curricular? La unidad curricular es una unidad básica de un determinado plan de estudio. Didáctica, pedagogía, lengua y literatura son unidades curriculares. Estas unidades curriculares, como le dije, están agrupadas en campos de conocimiento, y esos campos son campos de la formación general, campo de la formación específica y campo de la práctica profesional. Las unidades curriculares, a su vez, están agrupadas en campos, tienen distintos formatos curriculares. Esos formatos curriculares pueden ser asignatura, seminario, taller, ateneo, práctica docente. La asignatura se define por la organización y la enseñanza de marcos disciplinares o multidisciplinares y sus derivaciones metodológicas para la intervención educativa de valor troncal para la formación. Práctica docente son ámbitos de participación progresiva en el ámbito de la práctica docente en las escuelas y en el aula y otros espacios, desde ayudantías iniciales pasando por práctica de enseñanza de contenidos curriculares delimitados hasta la residencia. Otros formatos curriculares entonces serían seminario, taller y ateneo. Seminarios surgen de un recorte parcial de un campo de saberes, constituyéndose en temas, problemas relevantes para la formación del futuro docente. Los talleres se constituyen en un espacio de construcción de experiencias y conocimientos en torno a un tema o problema relevante para la formación y orientando la producción de saberes. Los ateneos, por su parte, son espacios de reflexión que permiten profundizar en el conocimiento y análisis de casos relacionados con la práctica docentes. Ustedes, en primer año, van a cursar las siguientes unidades curriculares: pedagogía, alfabetización académica, didáctica general, neurociencia y aprendizaje, sujeto de educación especial, problemática contemporánea de la educación especial, matemática, lengua y literatura, y práctica docente 1. Todas esas son unidades curriculares que ustedes van a cursar en primer año. Estas unidades curriculares son de cursado anual, es decir, que lo van a cursar a lo largo de todo el año. Y por supuesto que tienen distintas cargas horarias. Así, por ejemplo, pedagogía van a tener 4 horas semanales, alfabetización académica van a tener 3 horas semanales, didáctica general 4 horas semanales, neurociencia y aprendizaje 4 horas semanales, sujeto de la educación especial 4 horas, problemática contemporánea de educación especial 4 horas, matemática 3 horas, lengua y literatura 3 horas, y práctica docente 1, 5 horas. En segundo año, ustedes ya van a tener unidades curriculares que van a ser de cursado cuatrimestral, como es el caso de tecnología de la información y de la comunicación y educación, que la van a cursar en el primer cuatrimestre, y educación psicomotriz. También van a cursar en el primer cuatrimestre desarrollo del lenguaje.
En el segundo cuatrimestre van a cursar las unidades curriculares Cultura y Lengua Originaria y Diversidad Funcional. El resto de las asignaturas son de cursado anual. En tercer año van a tener una sola unidad curricular que es de cursado cuatrimestral y la van a cursar en el primer cuatrimestre, que es Educación Sexual Integral. El resto de las unidades curriculares es de cursado anual. Y en cuarto año ya van a tener más unidades curriculares de cursado cuatrimestral. Van a tener Educación Rural, Arte en Educación Especial 1, Arte Visual, Detección de Barreras al Aprendizaje y la Participación y Formación Preprofesional y Ocupación en el primer cuatrimestre. Y en el segundo cuatrimestre van a cursar las unidades curriculares Arte en Educación Especial 2, Expresión Corporal y Música, y Subjetividad y Discapacidad. El resto de las unidades curriculares, que son Formación en Derecho Humano, Ética y Ciudadanía, Abordaje Pedagógico 2 y Residencia, la van a cursar anual, a lo largo de todo el año. En cuanto al régimen de correlatividad, bueno, el régimen de correlatividad tiene una finalidad. ¿Y cuál es? Establecer una organización curricular adecuada que consolide la propuesta y evite la fragmentación de saber. Así, por ejemplo, ustedes van a tener, de acuerdo al régimen de correlatividad, en primer año, por supuesto que todas las materias la van a poder cursar sin ningún tipo de requisitos. La van a poder cursar y las van a poder acreditar, es decir, rendir. Pero ya en el segundo año, disculpen, van a tener asignaturas que tienen determinados requisitos, como es el caso de Práctica Docente 2, que tienen que tener regularizada Práctica Docente 1 para cursar Práctica Docente 2 y aprobada para acreditarla, es decir, que tienen que tener Práctica Docente 1 aprobada para poder rendir Práctica Docente 2. También Lengua y Literatura y su didáctica tienen requisitos para acreditar. Deben tener Lengua y Literatura y su didáctica, deben tener regularizada, didáctica general, Lengua y Literatura y alfabetización académica. También ocurre lo mismo con otras materias que también tienen otras unidades curriculares que tienen determinados que tienen que tener regularizadas determinadas unidades curriculares para acreditar matemática y su didáctica, educación psicomotriz, alfabetización inicial, desarrollo del lenguaje, diversidad funcional. En tercer año ya son más las unidades curriculares con requisitos, tanto para cursarlas como para acreditarlas. En el caso de Práctica Docente 3, por ejemplo, tienen que tener para cursarla regularizada Práctica Docente 1, Práctica Docente 2, Desarrollo del Lenguaje, Lengua y Literatura y Matemática. Y también para cursarla tienen que tener aprobada Didáctica General, Sujeto de la Educación Especial, Neurociencia y Aprendizaje y Alfabetización Inicial. Y para acreditar, es decir, que para poder rendir Práctica Docente 3 tienen que tener aprobada Práctica Docente 1, Práctica Docente 2, Desarrollo del Lenguaje, Lengua y Literatura y Matemática. En cuarto año, también, excepto Arte en Educación Especial 1, Arte Visual, Arte en Educación Especial 2, Expresión Corporal y Música, que no tienen ningún tipo de requisitos para cursarlas ni para acreditarlas. Las demás tienen algunos requisitos, es decir, que tienen que tener determinadas materias, ya sea regularizadas o aprobadas.
En el caso de residencia, por ejemplo, ustedes tienen que tener regularizada práctica 3, aprobada práctica docente 1, práctica docente 2, matemática y su didáctica, lengua y literatura y su didáctica, ciencias sociales y su didáctica, y ciencias naturales y su didáctica, para poder cursar. Y para poder acreditar tienen que tener aprobadas, para poder acreditar residencia, es decir, para rendir tienen que tener aprobadas práctica docente 3, formación preprofesional y ocupacional y abordaje pedagógico 2. En cuanto al régimen de cursada, las unidades curriculares pueden cursarse por las condiciones presencial, semipresencial o libre, excepto las unidades que pertenecen al campo de la formación de la práctica profesional, que únicamente pueden cursarse por la condición presencial. Las unidades curriculares que pertenecen al campo de la formación práctica profesional, en el caso del profesorado de educación especial, son práctica 1, práctica 2, práctica 3 y residencia en cuarto año. Esas unidades curriculares únicamente las pueden cursar en forma presencial. Los requisitos para la condición presencial son acreditar el 70% de asistencia como mínimo, es decir, que ustedes tienen que tener un 70% de asistencia a las clases, a las actividades propuestas en cada uno de los espacios curriculares, y complementar y aprobar el 100% de las instancias de evaluación integradora, escritas, orales o prácticas, o las combinadas de ellas. Aquí lo que tienen que tener es el 100% de las evaluaciones parciales. Es decir, para poder cursar una unidad curricular en forma presencial tienen que tener el 70% de asistencia y el 100% de las evaluaciones parciales aprobadas. En lo que respecta a la cantidad de evaluaciones, a las evaluaciones parciales, por supuesto, eso es de acuerdo a la cantidad de horas que tiene cada una de las unidades curriculares. Será en función de la carga horaria total fijada en el plan de estudio por cada unidad curricular. Inferior o igual a 70 horas reloj, 2 evaluaciones como mínimo, 2 evaluaciones parciales como mínimo. Cuando superan las 70 horas reloj, entre 71 y 100 horas reloj, 3 evaluaciones parciales como mínimo. Y superior a 100 horas, deben tener como mínimo 4 evaluaciones parciales. En cuanto a las revaloraciones, es decir, a los recuperatorios de esas evaluaciones parciales, el alumno tendrá derecho a reelaborar la mitad del 50% de las producciones. En el caso de, si tienen dos evaluaciones parciales, tiene derecho a un recuperatorio. En el caso de que el número sea impar, si tienen 3 evaluaciones parciales, el alumno tendrá el derecho a 2 recuperatorios. Las evaluaciones 2 evaluaciones podrán ser reelaboradas. También hay una readmisión con examen complementario en el caso de que el alumno quede libre en la última evaluación. Esa instancia únicamente es para el alumno, es decir, de la readmisión con examen complementario, para el alumno que cursa la unidad curricular en condición presencial. Para dicha readmisión, el alumno debe presentar un trabajo individual integrando los contenidos de la última evaluación parcial que salió mal y deberá realizar una defensa oral de ese trabajo. El alumno, una vez que regulariza la unidad curricular como alumno presencial, está en condiciones de presentarse a rendir la unidad curricular. Está en condiciones de
de tener acceso al examen final. Y esa condición se mantiene durante 2 años, a contar desde el momento del cierre de la unidad curricular, y son 7 turnos. En 2 años va a tener 7 turnos para presentarse a rendir. En todos los casos, el examen final para la condición regular es oral o escrito. Dentro de la condición presencial está la condición promocional. En este caso los requisitos son el 85% de asistencia, el 90% de los contenidos desarrollados, y las notas en las evaluaciones no pueden ser inferior a 9 en la primera instancia, no tienen recuperatorio. La cantidad de alumnos para el cursado del régimen promocional será de hasta 30. Y siempre esta modalidad de cursado, la promocional, se lleva adelante si hay acuerdo entre el profesor y los alumnos. En la clase 1, en archivo adjunto, le dejo esta power, condición semipresencial, para que ustedes lo puedan cursar, volver a mirar de forma semipresencial. En estos casos, también vamos debe aprobar el 100% de las instancias de evaluaciones parciales, donde y el alumno va a regularizar la unidad curricular como alumno semipresencial. Esta condición también de alumno regular, una vez que haya aprobado las instancias de evaluación parcial, se le va a mantener durante 2 años. La carrera que ustedes están por comenzar y en esos 2 años va a tener 7 turnos de llamado. La acreditación final es el régimen de correlatividad, el examen final, y el régimen va a contar de un examen escrito y oral. Así que cualquier duda que tengan, ambas instancias no son eliminatorias a través del, aquí en este caso, el alumno rinde el escrito para tal fin. Y puede sacar un 2, pasa al oral, saca un 10 y el alumno aprueba su examen final. De la condición libre, el alumno se tiene que inscribir también en la unidad curricular correspondiente para cursarla en esa condición libre, pero no asiste a las clases ni a los parciales. Únicamente se presenta a rendir el examen final. Y la acreditación se va a producir cuando apruebe esa evaluación final. Y es una evaluación escrita y oral. Y ambas partes son eliminatorias. Es decir, que tiene que salir bien en la instancia escrita para pasar al oral, a la instancia oral, y tiene que salir bien también en el oral. Bueno, estimados alumnos, cualquier duda que tengan, me la pueden hacer saber por medio del foro que está habilitado. Les dejo un saludo cordial.